Bueno, pasaron 14 minutos de las 8 de la mañana. Tenemos sentado en el estudio al doctor Ricardo Perdichisi. Él es titular del Juzgado de Ejecución Penal número 1 del Departamento Judicial de Mar del Plata, que ahora van a ver que incluye a mucho más que Mar del Plata. Primero que nada, formalmente le voy a dar los buenos días. Doctor, ¿cómo anda? ¿Bien? Bien, muchas gracias. Muchas gracias por estar acá. Acérquense un poquito al micrófono, así lo escuchan bien. Bueno, desde que arrancamos el ciclo allá por el 10 de marzo, nosotros en Brisas Primera Edición, pero además es una lógica de laburo también muy habitual en la radio, la intención es sentar a protagonistas, ¿no?, de lo que es la esfera pública en la ciudad de Mar del Plata, como para que la gente también los conozca. Por cuestiones obvias de la agenda periodística, la justicia siempre está, ¿sí?, en el foco de atención de los medios de comunicación. Así que queríamos charlar un rato con usted. Primero que nada, para explicarle, por ejemplo, uno lo entiende por el quehacer diario de nuestro laburo, pero me animaría a decir que gran parte de la audiencia a lo mejor no tienen claro qué es un juzgado puntualmente de ejecución penal. Uno piensa, los juzgados. Bueno, los juzgados tienen un montón de especificaciones concretas. En el caso de Mar del Plata existen dos, el 1, que está a cargo de usted, y el 2, que está a cargo del doctor Juan Galarreta, que son de ejecución penal, que concretamente se dedican ¿a qué? Bueno, es una buena pregunta porque es verdad, la mayor parte de la gente no sabe específicamente qué es lo que hace un juzgado de ejecución penal. Cuando hay un caso penal relevante, primero interviene un juzgado de garantías, que es el que investiga, en primer lugar, y decide si esa persona tiene que estar en prisión preventiva o no. Después pasa a un tribunal de juicio, o un juzgado correccional, que determina si es culpable o no es culpable. Y una vez que hay una pena firme, esto es que la persona se declara culpable y tiene una pena a cumplir, pasa al juzgado de ejecución penal. Entonces los jueces de ejecución penal nos encargamos del control de las penas y el control de la constitucionalidad del cumplimiento de las penas. Bien, o sea, cualquier persona que hoy es imputada por un hecho se somete a una instrucción judicial que arranca primerísimamente con la investigación de la policía, pasa a la fiscalía, controla el juzgado de garantía. Si la causa se eleva a juicio, un tribunal técnico o un juzgado correccional lleva el debate a cabo. Si hay un fallo condenatorio, es donde interviene la justicia de ejecución penal. Si es un fallo en primera instancia o si tiene que tener confirmación. Tiene que estar firme, o sea, tiene que haber pasado todas las instancias posibles. Bien, porque si no, la ejecución todavía está como a cargo del tribunal que dicta la sentencia. Bien, ¿verdad? No es efectivamente ejecución, sino lo que se maneja en ese momento es prisión preventiva en caso de que haya prisión preventiva. Recién pasa a ser pena cuando ya no hay más recursos sobre la sentencia. Bien, o sea que en la práctica cada persona que resulta condenada y con condena firme ya queda bajo la órbita de usted o del doctor Galarreta en comprobar cómo y en qué modalidad o con qué corrección o no se cumple, se ejecuta concretamente la sentencia, la pena, ¿no?, para esta persona. O sea que estamos hablando de cientos de personas sobre las que ustedes tienen que velar cuanto al cumplimiento. Pienso en doble abordaje, que ocurra bien en el término del respeto de las garantías de esta persona y a su vez, no sé, que no se escape, ¿sí? Sí, por supuesto, es el doble control que estamos teniendo nosotros. Cuando hablas de cientos de personas son literalmente, podemos decir, miles de personas, porque estamos hablando de una jurisdicción, en nuestro caso, que abarca tanto el Departamento Judicial de Mar del Plata como el de Necochea. O sea, nosotros físicamente intervenimos desde Mar Chiquita hasta San Cayetano, y hasta Balcarce. O sea, es un espacio físico muy grande y estamos teniendo aproximadamente en detenidos entre los dos juzgados 1.800, 2.000 detenidos actualmente. O sea que es una cantidad muy importante de personas. O sea, cerca de 900 personas privadas de su libertad, cuyo control está bajo cada uno de los juzgados. Exactamente. Además, por supuesto, se suman aquellas personas que ya no están privadas de su libertad o que tienen penas a cumplir en otras modalidades. O sea que la cantidad de causas es gigante. O sea que no es claro, no es necesariamente que las personas que van saliendo dejan el lugar a gente que ingresa, sino que, por ejemplo, no sé, quien se va con una libertad condicional o una domiciliaria sigue bajo el control de usted, aunque no esté en una unidad encerrado. O una pena en suspenso, o sea, las personas que tienen la primera condena, una pena de hasta 3 años de prisión, no van detenidos efectivamente, pero tienen 2 años de reglas por cumplir, 3 años de reglas por cumplir. Bueno, nosotros controlamos esas reglas. ¿Hace cuánto que está al frente del juzgado número 1? Cumplimos 20 años este año justamente. ¿Y cómo ha sido la carga en el sentido de cantidad de gente sobre la que ustedes tienen que intervenir en los últimos, bueno, justamente tiene un parámetro enorme para mirar de 20 años? Podríamos decir que es fluctuante en el sentido que a veces aumenta y a veces disminuye un poco, pero la tendencia siempre es en crecimiento. Nosotros arrancamos el juzgado con un único juzgado de ejecución. El juzgado de ejecución penal 2 se crea 2 años después de que estábamos trabajando en el 1 y estábamos teniendo un total de 700 detenidos.
Hoy en día estamos hablando de 1.800, o sea que realmente... Es un montón. Exactamente. Casi el triple. Exactamente. En 20 años, obviamente, es un periodo de tiempo muy largo, pero vos ves una curva que nunca deja de ascender. Pero 20 años en los que la población de la ciudad no aumentó, ni lejos en una proporción semejante. O sea que se aumentó la población carcelaria un montón, pero... y las condenas eventualmente, ¿no? Sí, por lo que no sé, exactamente. Hubo varios motivos por los cuales se aumentaron las condenas firmes. En particular, todo lo que fue el procedimiento de flagrancia hizo que se llegara mucho más rápido a la condena firme. Obviamente que eso hace que lo que se descarga en los juzgados de garantías o tribunal de juicio se carga en juzgado de ejecución, que es donde somos el último eslabón de la cadena dentro de lo que es el proceso judicial. Bien, ahí hay una cuestión que me parece que debe ser de las más delicadas, que siempre tiene la justicia, pero puntualmente pienso en la tarea de un juzgado de ejecución, que es, bueno, percibir o advertir cierto humor social, ¿no? Si uno se deja guiar por el 99% de los mensajes que puede recibir en la radio, lo que uno puede llegar a escuchar en cualquier debate a nivel peatonal, no hay mucha discusión respecto de qué hay que hacer con un detenido. Tiene que estar en la cárcel y te van a decir frases del estilo: se tiene que pudrir en la cárcel, no tiene que salir más. Bueno, el código en la Argentina establece una serie de posibilidades, además de que la pena dictable frente a un delito tiene un rango de años eventualmente de cárcel que después define el tribunal que dicta la sentencia. Además, en su ejecución, bueno, hay instancias también de libertades anticipadas, condicionales, ¿no? Y en la definición de muchos de esas morigeraciones, de esas salidas previas, etcétera, interviene la justicia de ejecución penal, ¿no? Con audiencias que se llevan, se escuchan a las partes, se piden informes socioambientales, informes de conducta y comportamiento a las unidades penitenciarias, pero hay una decisión final que por lo general tiene que terminar tomando el juez. ¿Cómo es esa decisión, no? En principio, nunca es fácil, por supuesto, porque uno tiene que valorar muchas cosas. La pena hoy en día, más allá de que el humor social es bastante coincidente, en esto coincido con vos, en que tiene que ser extensa o tiene que ser perpetua o que la persona nunca salga de la cárcel, la verdad es que desde 1994 el único fin que tiene la pena en Argentina es que la persona se reinserte en la sociedad de una forma productiva. Esto es que el fin ideal. El fin ideal, es el objetivo que se persigue con cada pena que se aplica. Eso porque nuestra Constitución se reformó, incorporó tratados internacionales. Básicamente, no se puede aplicar hoy ninguna pena que sea para neutralizar a una persona que haya cometido un delito. Tiene que ser una pena que tienda a su reinserción. Por supuesto, reinserción en un modo tal que pueda llegar a ser una persona que no vuelva a cometer delitos. Eso es lo que se persigue. Y hoy en día nosotros, para tomar estas decisiones, no solamente tenemos que tener en cuenta todo lo que fue la vida de la persona dentro de la cárcel, en el caso de que esté en la cárcel, o si está haciendo algún cumplimiento de reglas, cómo cumplió esas reglas, qué tipo de adherencia tuvo a los tratamientos que se les fueron brindando, qué opina la víctima desde hace más o menos unos 3 años, desde la pandemia específicamente. Hay una ley provincial que establece que la víctima tiene derecho, y nosotros los jueces tenemos obligación de escucharlo, y la víctima tiene derecho de opinar antes de que se tome una decisión sobre una libertad anticipada. Por supuesto, qué opina el fiscal, qué opina la defensa de esta persona, y lo que hacemos nosotros es resolverlo esto en una forma oral. Nosotros no lo resolvemos la mayor parte de las veces por escrito como se hacía antes, sino que es una audiencia. En mi caso, en el juzgado, la hacemos por Zoom, por vía telemática. Estamos recibiendo más o menos unas entre 6 y 11 audiencias diarias, o sea que es una cantidad importante, pero también garantiza eso, que el imputado tenga derecho a ver qué es lo que se dice sobre su caso, opinar de lo que dice su caso y tener la última palabra antes de que se tome una decisión. Bien, imagino en estos 20 años que en este doble plano, ¿no? De por un lado, ver el caso a caso y a su vez ver si ha funcionado o no en cada caso este objetivo ideal de recuperación y reinserción de las personas. Digo que en estos 20 años usted también tendrá un mapa sociológico en la cabeza como para hacer qué cosas viene viendo en este sentido respecto justamente de esto, de si el espíritu con el que fue planteada esta reforma de, bueno, que el sistema busque la reinserción ha sido el adecuado o es efectivo, y a su vez si el servicio penitenciario o el sistema penitenciario está logrando de algún modo ese objetivo. Hay un montón de patrones que usted verá en los casos que analiza, que sospecho que a ciertas conclusiones les permite llegar.
En sí el objetivo que la pena sea solamente aplicable para una reinserción social es un objetivo muy humano. O sea, si hablamos de neutralizar personas, estamos hablando justamente de quitar derechos y quitar de la vida social a un ser humano. Más allá de eso, por supuesto, el problema que tenemos siempre nosotros son los medios. Y eso es un problema que nunca se resolvió, todo lo contrario. Hoy en día estamos teniendo una superpoblación carcelaria que realmente es la más alta registrada en la provincia desde hace mucho tiempo. Esto hace, por supuesto, que haya menos lugares de trabajo dentro del penal, menos lugares de tratamiento dentro del penal, menos posibilidad de ir al psicólogo, menos posibilidad de un tratamiento de conductas adictivas. Y lo que sí se ve, y en ese sentido es algo que también nunca deja de crecer, es que la población penal que tiene problemas de adicciones cada vez es mayor. Eso realmente es algo que asusta bastante porque hay en muchos casos, no te digo, no hay que hablar nunca generalmente, en forma genérica porque cada caso es distinto, pero en muchos casos hay una relación directa entre actos, generalmente son robos, y una adicción que de alguna forma se tiene que sostener, una adscripción al consumo problemático desde los 9, 10 años de edad. Entonces, cuando recibimos nosotros a esta persona en estas condiciones, generalmente es luego de haber pasado durante muchos años y mucho tiempo en una situación de marginación que por supuesto hace que no haya tenido acceso a escuela, que no haya tenido acceso a salud, posiblemente no haya tenido acceso a una vida libre de violencia dentro de un entorno familiar. Y es muy difícil a partir de ahí desandar todo ese camino para y explicar lo que es una vida de trabajo, una vida libre de violencia dentro de un entorno social. Ningún sistema judicial opera en el vacío a nivel global. Por lo general, cuando uno habla con académicos, referentes, laburantes de la justicia, para cada caso, para cada abordaje, para cada instancia, generalmente, puede tomar como referencia lo que ocurre en otros distritos, en otras jurisdicciones, en otras provincias, en otros países, cosas que han funcionado bien, que se han probado y por más buena intención que tengan no funcionaron. Usted mencionaba que como nunca hay una superpoblación a nivel carcelario en la provincia de Buenos Aires. No sé si ocurre lo mismo en otras provincias y a su vez le pregunto si tiene idea, creo que se lo preguntamos la vez pasada al doctor Juan Tapia también, de, por ejemplo, en términos del consumo problemático, experiencias, copiables o imitables, no pensemos en Finlandia, que hayan funcionado para, algún país vecino, algún distrito que uno diga, ¿esto es un modelo realmente replicable? ¿Hay algo así en mente? Lamentablemente no, en ese punto soy bastante pesimista. Lo que es a nivel nacional, la superpoblación es prácticamente general. Obviamente la provincia de Buenos Aires es donde más repercute porque somos la provincia más poblada. Eso hace que obviamente que todo el sistema se resienta en todos lados. Las experiencias carcelarias de nuestros países vecinos no fueron muy distintas de las nuestras, con mayor o menor cantidad de medios, pero básicamente se tienen los mismos resultados en las mismas condiciones. Incluso hay lugares donde directamente el sostén de los detenidos queda a cargo de la familia de los detenidos y no se hace cargo del Estado, lo que pone en una situación complicada a las personas que no tienen familia. O sea, hay puntos donde nosotros tenemos cierto grado de avance en general. Pero no te puedo decir que el tema de lo que es la institución carcelaria y la ejecución de la pena haya tenido por lo menos un objetivo que sea ajeno a lo que es la evolución de la sociedad en conjunto. O sea, vos tenés casos como Austria, donde las cárceles se van cerrando porque cada vez hay menos personas que cometen delitos. Bueno, eso es lo que busca justamente la ejecución de la pena. El problema es que nosotros arrancamos ya cuando el delito se cometió. Entonces, en realidad, la mejor forma de evitar el delito es la prevención. No es la respuesta. La respuesta es el último manotazo que tiene el Estado justamente para que el conflicto social desaparezca de alguna manera. Después aparece el otro plano, ¿no? Además de la superpoblación del sistema penitenciario, muchas veces aparece directamente la comisión de delitos por parte de quien debería velar por la seguridad o la situación carcelaria. Usted hace poco, de hecho, intervino directamente en el caso de este agente penitenciario de apellido Salas, que se confirmó después que, está acusado de suministrar estupefacientes a internos del penal de Batán, y de hecho, si no recuerdo mal, en las últimas semanas la causa ya fue elevada para que sea tratada en un juicio oral. Aparecen muchas veces casos así, aparecen irregularidades permanentemente en los testimonios que brindan los internos. Es un problema a su vez lo que tiene que ver
con la institucionalidad de las autoridades de los penales o del cuerpo de trabajadores penitenciarios? Este caso en particular fue un caso atípico, obviamente que todavía hay una sentencia que haya demostrado que realmente existió. A mí lo que me tocó en suerte en este caso fue recibir la denuncia de uno de los damnificados, que era una persona que estaba privada de su libertad en el juzgado, y fue en el juzgado donde expuso qué era lo que le estaba pasando. Entonces, nosotros pusimos en marcha el mecanismo de denuncia que después llegó a la doctora Salas a la detención y demás. No es un caso que se replique como algo genérico, ni mucho menos. Denuncias sobre maltratos, sobre abusos en el sentido físico, sobre falta de provisión de alimentos, falta de provisión de servicio médico, es algo que realmente, lamentablemente, sí, se recibe mucho, y por supuesto es función del juzgado de ejecución ordenar que en cada caso que se toma conocimiento de estas circunstancias se adecúe la situación de la persona a lo que es constitucionalmente aceptable. Esto es, que si una persona está detenida y el Estado le privó de su libertad, mínimamente tiene que darle de comer, mínimamente tiene que darle atención médica para que no empeore su situación de salud, mínimamente tiene que darle actividades para desarrollar. Entonces, eso es parte justamente del trabajo diario nuestro, y sí, lamentablemente es algo que se replica bastante. Le hago una última pregunta doble. Estamos hablando con el doctor Ricardo Perdicisi, él es titular del Juzgado de Ejecución Penal número 1 de la ciudad de Mar del Plata. Sacándose el traje de operador de la justicia, le pregunto como ciudadano, ¿qué cuestiones le preocupan más de lo que es el mapa actual, diría, del delito, ¿no? O de la situación de problemas con la ley? Imagino que irá por el lado de los consumos problemáticos que usted recién me planteaba. Y a su vez le planteo, usted discutirá como cualquiera de nosotros en sobremesas con su familia y escuchará quizás conceptos como esto, ¿no? De que, bueno, que se pudran en la cárcel, da igual si eligen chorear, bueno, que se mueran ahí. ¿Cómo responde, sin caer uno quizás en ponerse en demasiado teórico y filósofo de la teoría del Estado, ¿no? Que bueno, que no es un consuelo muy apto para que vivamos en paz esto del ajuste por mano propia, del linchamiento de vecinos, que son conceptos que uno empieza a ver cada vez más incluso en los medios de comunicación? ¿Cómo discute eso ya sin el traje, pero digo, con gente querida que a lo mejor está planteando el debate, bueno, por hartazgos o preocupaciones genuinas, pero que uno entiende que, bueno, hay que prestar atención a eso, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, en la primera pregunta, aparte de lo que es consumo problemático, lo que se está viendo mucho, que nunca se sabe uno si es porque existe una mayor cantidad o porque existe una mayor visibilización, son los casos de violencia intrafamiliar, violencia de género. Justamente hoy es un día muy especial para hablar de este tema, y realmente es algo que se ve, que se replica mucho, no solamente en que hay mayor cantidad de denuncias gracias a que se visibilizó más esto como una problemática, sino que son casos donde generalmente es muy difícil lograr que haya una resolución final, porque de alguna forma se vuelve a replicar la conducta violenta en forma permanente, lo que es parte del ciclo de la violencia. Y en sobremesa sí es complicado estar muchas veces, pero básicamente lo que, por lo menos la forma que yo pienso esquemáticamente, qué es lo que debe hacerse o no con las personas que cometen delitos, es la aplicación del terror penal, esto es por cualquier tipo de delito, la pena perpetua. No solamente nos sirve porque no evita los delitos, la verdad que los delitos se cometen por un montón de causas. La pena es un incentivo para no cometerlos, pero no impide la comisión de delitos. Esto es, la mayor parte de la gente no quiere ir a la cárcel, entonces no va a cometer delitos para no ir a la cárcel. Pero muchas veces en una situación de necesidad, una situación de estrés emocional o una situación de directamente falta de previsión de lo que es el futuro, la persona lo comete de todas maneras. La pena en sí no impide el delito. Y establecer básicamente si uno, como ciudadano, si fuera imputado falsamente de un delito o si de alguna forma tuviera algún conflicto con la ley, quisiera que lo juzguen con esa vara o quisiera que lo juzguen con la ley, que es justamente las reglas de juego que tenemos todos para jugar. Si nosotros queremos aplicar a cosas, una respuesta que va más allá de la ley, entonces acepto que a mí la ley no se me aplique. Y bueno, el día de mañana pueden llegar a mi casa, llevarme y no puedo decir nada al respecto. Doctor Ricardo Perdicisi, muchísimas gracias por la visita a los estudios de Radio Brisa. Seguramente no será la última, así que muchas gracias por participar. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. El doctor Ricardo Perdicisi, titular del Juzgado de Ejecución Penal número 1 de la ciudad de Mar del Plata, pasó por los estudios de Brisas Primera Edición, acá en Radio Brisas. Quédate que nos queda un montón.